Buenas noches. Hola, Sami. Profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ok, estamos en la semana número 16. Vamos a ver los seguros de salud, seguros de vida y el seguro SOA, ¿no? Muchos conocen sobre el seguro SOA. Vamos a empezar con lo que es el seguro de salud, pero antes, como siempre en todas nuestras clases iniciales de la semana, vamos a ver los recursos y las tareas que tenemos que efectuar. Voy a compartir pantalla con ustedes. Estamos en la semana 16, seguro de salud, seguro de vida y seguro SOA, ¿no? Vamos a ver acá los conceptos de seguros, el aseguramiento universal, que es lo que propone la ley, los seguros de privado de salud, cómo se manejan, las modalidades de seguro privado de salud que existen, ¿no? En lo que es vida, unas bases técnicas, las definiciones, su modelo de solicitud y declaración de salud, evaluaciones médicas y clases de seguros de vida. En SOAT, obviamente, su definición, la importancia, la cobertura, tabla de indemnizaciones por invalidez permanente, total y parcial, principales características, exclusiones, obligaciones de contratante, indemnizaciones y recupero de indemnizaciones y infracciones. Esta semana EVIS nos proporciona 3 recursos. Tenemos el seguro de salud, el seguro de vida y el seguro SOAT para que ustedes lo hagan suyo. Tenemos acá, igual solamente hay 2 tareas esta semana, que es la cafetería y la asignación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay 3 controles de lectura. El control de lectura de salud, el de vida y el de SOA. Vamos a ver qué nos pide la cafetería esta semana. Dice, seleccione uno de los tipos de seguros definidos en esta semana, ya sea seguro de salud, seguro de vida o SOA, y explique brevemente sus características e importancia y brinde ejemplos. Por favor, estimados alumnos, no se olviden de enumerar los ejemplos. Estoy viendo que todos desarrollan los conceptos, pero se olvidan de colocar los ejemplos. ¿Ok? Eso es lo que pide la cafetería virtual. Vamos a ver la asignación. Acá hay un documento con el que hay que trabajar la asignación. Dice acá, para completar esta asignación, descargue A16, semana 16, que es esto de acá, y complete la actividad solicitada. Escoge 4 de las diversas clases de seguro de vida presentados en la semana, investiga y desarrolla una tabla comparativa de sus características. Entonces, con este documento, vamos a abrirlo. Un momentito, por favor. Ok, aquí es donde tienen ustedes que escoger, ¿no? 4 alternativas o clases de seguros de vida, ¿no? Que estamos estudiando en esta semana. Y van a poner acá, ¿no? Comparativamente, cuáles son sus características, ¿no? Algunos son de indemnización, otros son de repente de ahorro y pago, y así sucesivamente en los diferentes tipos de seguro de vida que podamos tener. Ok, entonces dejo de compartir esto y regresemos a nuestro, a ver,
Ok. Ahora sí tenemos el PDF de esta semana, ¿no? Seguro de salud. Vamos a hablar de qué cosa es lo que busca la ley, ¿no? El aseguramiento universal en salud, ¿no? Que esa es una política de Estado, ¿no? De nuestro país. Esto es un aproximado, ¿no? Pero los porcentajes no creo que hayan variado, ¿no? En la actualidad tenemos aproximadamente unos 33 millones de habitantes, ¿no? Eh, algunos eh, están en el extranjero, ¿no? Otros residen en el país, y acá se informa que según fuente del INEI, ¿no? Esto es al año 2008, el 39,5% de habitantes no cuenta con un seguro de salud, lo que refleja un mercado potencial de 1,6 millones en Lima y 2,4 en provincia. Obviamente esto tiene que haber aumentado, ¿no? Sobre todo por el efecto de la pandemia que hemos sufrido y estamos sufriendo aún todavía, ¿no? Estamos recibiendo noticias que en China nuevamente está un rebrote muy fuerte, y esperemos pues que esto quede encasillado a ese continente, pues en Asia, ¿no? Y no se vuelva a propagar por todo el mundo, ¿no? Porque nosotros estamos en un nivel ya bajo de contagios. Eh, la cantidad de personas afiliadas al CIS, ¿no? Acá se hablaba de 14 millones, ahora debe haber más. La base, ¿no? De aseguramiento se ha ampliado, ¿no? Eh, también los afiliados a salud, ¿no? Quizás lo de las Fuerzas Armadas y policiales se mantenga, ¿no? Y probablemente las EPS también hayan crecido, pues las personas ahora han tomado muy en cuenta contar con un seguro de salud debido, ¿no? A los avatares que tuvimos que pasar durante esta pandemia, ¿no? Y obviamente también hay un gran sector de gente que está sin seguro. Y esto es explicable, ¿no? Porque nuestro país tiene un componente de más o menos 70-30 o 80-20 quizás, la ley de Pareto, que dice que el 80% o el 70% podría ser informal y el resto, el 30 o el 20, son formales, ¿no? Entonces los formales son aquellos que están en una empresa, que tienen están en una planilla y por ende aparecen asegurados, ¿no? En salud. Aparte que también pueden contar con su EPS, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta también que hemos crecido, ¿no? Desde el 2008 a la fecha hemos crecido un montón. Ya somos 33 millones y algo más, si es que no estoy errado. ¿Para qué es el aseguramiento universal? Lo que propugna esta política de Estado es garantizar el derecho, ¿no? Que tenemos todos los seres humanos, todos los peruanos específicamente, a la atención en salud, ¿no? En cuanto a que es la oportunidad, o sea, si estoy enfermo, debo tener la oportunidad en ese momento poderme atender. Calidad, o sea, recibir una buena atención, tanto en medicinas como en el trato de las enfermeras y los doctores. Y el financiamiento, ¿no? O sea, tiene que haber algún apalancamiento financiero, ¿no? Que lo realice el Estado, o también lo pueden realizar los particulares, ¿no? También se busca lo que es proteger a las familias, ¿no? Porque una enfermedad empobrece más, ¿no? Y más si son enfermedades terminales o crónicas. Y esto ayuda a que el trabajador se mantenga activo y productivo, ¿no? Que no haya una merma en el capital humano. Los objetivos de esta política es extender el aseguramiento de salud a todos los peruanos y extranjeros radicados en el territorio nacional, ¿no? Ampliar el plan de atención en salud, hay un plan determinado, y garantizar la calidad y oportunidad de la atención en salud. Yo quisiera comentarles que eh, esta pandemia ha desnudado que lamentablemente nuestro sistema de salud está pasando por una grave crisis, ¿no?
hay crisis institucional, crisis de valores, ¿no? Vemos toda una mafia que se estableció con el tema de la pandemia, ¿no? Vendían los cupos de camas UCI, ¿no? Doctores que tenían que haber estado atendiendo en el salud y sin embargo, durante su hora de trabajo, por el cual el salud les pagaba, estaban atendiendo sus consultorios particulares, ¿no? ¿Quién chequea eso? ¿Quién verifica eso? Eh, Hospitales en donde rápidamente los equipos de diagnóstico, los equipos de análisis, ¿no? A veces los laboratorios, sufren por la falta de materiales, ¿no? Equipos, por ejemplo, de radiología, que extrañamente casi todos están malogrados, ¿no? Para sacar una tomografía, un tomógrafo, no hay. ¿Qué cosa queda? El tomógrafo de Pepito y los Palotes, que ha puesto ¿no? su laboratorio muy cerca al hospital y a donde se derivan casi todas eh, estos análisis que se tienen que hacer a las personas, ¿no? Cuando hay que hacer algún tipo de examen en la salud de alguna persona, ¿no? Entonces, esta es una situación realmente muy, sí, Sami, es cierto, ¿no? Y eso guarda relación, lamentablemente, con un tema de corrupción, ¿no? Porque no les preocupa a los hospitales, o sea, como ven, ahí hay un negociado. No sé si ustedes vieron por la televisión esta señorita entre comillas, ¿eh? Susel Paredes, que salió manifestando que el negocio de los congresistas no es ganar los 15.000 o 18.000 soles que dicen ganar. Eso no es el negocio de ellos. El negocio de ellos es vender su voto, ¿no? Su voto para promulgar leyes. O sea, se hacen lobbies. En el Congreso se hacen lobbies y dicen, ahí, no sé, pues, si aprueban esta ley va a haber pues 300 millones de soles, ¿no? De una bolsa de todos los que van a salir beneficiados. O sea, hay empresarios que buscan leyes a su favor, ya sea para poder expandirse, para pagar menos impuesto, ¿no? O para que se les facilite las cosas. De repente estamos hablando ahí también de las universidades, ¿no? Eh, Ese es el verdadero negociado de los congresistas. Por eso es que tienen 1.001 fantasmas encima para poder determinar la vacancia, porque probablemente si determina la vacancia, van a tener también que suspender sus labores y van a tener que haber una elección nueva de congresistas. Entonces ellos no quieren perder esta oportunidad que tienen para poder sacar la plata, ¿no? A ellos no les interesa su sueldo de 15.000 o 18.000 soles, ¿no? Bien lo dijo esta chica. Ellos están más a la espera de que le digan, mira, ¿sabes qué? Hay una bolsa de tantos millones de soles para aprobar tal o cual ley. Ninguna ley se mueve en el Congreso si que no tiene un interés económico atrás de ella. ¿Cuáles son las leyes que han salido a favor del pueblo peruano hasta el momento? Muy poquísimas, ¿no? Ahí tenemos a los señores fonavistas, entre los cuales yo me incluyo, que están pidiendo que se les pague lo que se les robó, ¿no? Hay 1.001 formas de poderlo hacer, ya lo dijo un congresista Anderson, si que no me equivoco, que es experto en economía. Pero lamentablemente no hay la voluntad política de los gobiernos y de este gobierno en especial para poder hacer el pago, ¿no? Muchas de esas personas ya son de edad, están 70, 80 años, están en el cenit de su vida, están acabando su vida, están con enfermedades, no tienen trabajo, entonces es justo que se les devuelva la plata que se les confiscó en un momento determinado, con engaños indicándoles que se le iba a dar terrenos, se le iba a dar casas, y nunca ocurrió ello, solamente a unos cuantos, o sea, fue como un caramelito que le entregas a un niño, ¿no? Para endulzarlo, y le dejas de dar la torta. La torta se la comieron nosotros. Bueno, es una reflexión que hago, estimados alumnos, disculpen. La ley del aseguramiento universal es la ley número 29344, ¿no? Supuestamente, vuelvo a decir, ¿no? Todo
disculpen una palabra, el floro, ¿no? Suena bonito, ¿no? Lo que buscan las leyes, ¿no? El tema altruista, los valores que sean. Sin embargo, en el día a día no existe valores, no existe honestidad, no existe transparencia, pero estamos en el Perú. Entonces, el PEAS es un grupo de acciones preventivas, ¿no? De diagnóstico, de tratamiento y rehabilitación, que se van a ir ampliando con el tiempo, ¿no? ¿Cuál es el objeto de la ley del aseguramiento universal, ¿no? Establecer un marco normativo, ¿no? Que busca garantizar el derecho que toda persona tiene a la seguridad social, ¿no? En salud, así como normar el acceso y las funciones de regulación, el financiamiento, quién presta la atención y la supervisión del aseguramiento, ¿no? Entonces, el Estado tiene que preocuparse en los siguientes puntos, ¿no? La cobertura, la prestación, el acceso oportuno, el financiamiento y supervisión y control, ¿no? Eso es en cuanto a los estamentos que le corresponden al Estado, que en este caso sería MINSA, ¿no? Salud y lo que es el SIS, ¿no? El seguro que viene también del Estado. ¿Cuáles son el nombre de los participantes que actualmente intervienen en el seguro de salud, ¿no? Las clínicas, los hospitales, los centros médicos son llamadas IPRES, ¿ya? Son instituciones prestadoras de servicio de salud. Después las EPS, las aseguradoras, las administradoras de fondos de pensiones, ¿no? El estamento de las Fuerzas Armadas, policiales, de salud y MINSA, son instituciones administradoras de fondos de aseguramiento de salud. ¿Los fondos de quiénes? De sus aportantes, ¿no? Tenemos en las empresas de seguros, son sus asegurados, aportan en un fondo privado, las administradoras de fondo igual, las Fuerzas Armadas y Policiales, pues de sus efectivos, ¿no? Salud y MINSA, de todos aquellos trabajadores, pues que están en una planilla, ¿no? Las cuales se les descuentan mensualmente. Y tenemos las SEPS, que es su salud, la Superintendencia Nacional de Aseguramiento de Salud. Supuestamente es la que tiene que supervisar todo esto, ¿no? Entonces, vamos a ver, acá hay un pequeño cuadro, supervisión de la SUNASA, ¿no? Superintendencia Nacional de Aseguramiento de Salud, su salud. Supervisa a las IPRES y a las IAFAS. Vamos a ver, IPRES y IAFAS, ahí está. Las IPRES están los hospitales del MINSA, de salud, Fuerzas Armadas y policiales, y las clínicas particulares. Y las IAFAS son las compañías de seguros, las EPS, hay compañías prepagas, ¿no? Y los hospitales del MINSA, salud, Fuerza Armada y policial. Todo peruano, ¿no? En teoría, tiene que tener un PEAS, ¿no? Excepto aquellos que están afiliados a salud, ¿no? Tenemos los de EPS, que son los seguros potestativos, igual el SSTR, se tiene que vender sumado un PEAS. Las aseguradoras, que son colectivas e individuales, tienen que venderse también sumado un PEAS, y la cobertura integral de salud tiene que incluir necesariamente un PEAS. Ahorita vamos a ver lo que es el PEAS, ¿ya? La ley también trajo cambios importantes, ¿no? Aquellas personas que no tengan PEAS no podrán efectuar trámites administrativos. El único documento oficial es el DNI o carnet de extranjería para poder identificar la atención de salud. Un nuevo esquema de planes de salud, PEAS y los complementarios, ¿no? Y 3 regímenes de financiamiento de los planes de salud: contributivo, subsidiado y semicontributivo. Entonces, los planes de cobertura se pueden diversificar en 3. El plan esencial de aseguramiento en salud, es el PEAS. Plan esencial de aseguramiento en salud. Los planes complementarios y los planes específicos. El PEAS
según el Decreto Supremo 016 del 2009, tiene que contar con un plan mínimo obligatorio, ¿no? Tiene 140 condiciones asegurables, ¿no? 960 diagnósticos que están comprendidos, garantías explícitas de oportunidad o calidad, o sea, en el momento y que sea buena la atención, ¿no? Y prestaciones a financiar. Hay un listado de procedimientos. Las condiciones asegurables que son 140, ¿no? Son población sana, hay condiciones obstétricas y ginecológicas, condiciones pediátricas, condiciones neoplásicas, condiciones transmisibles, condiciones no transmisibles, ¿no? Eso ustedes ya lo pueden leer con mayor entendimiento, ¿ya? El régimen de financiamiento, en este caso, ¿no? El régimen contributivo, ¿no? Hay régimen semicontributivo y el subsidiado, ¿no? En el contributivo, ¿quién paga? Lo paga el trabajador o empleador a través de salud y de los privados. El régimen semicontributivo lo paga también el Estado, más los aportes del trabajador. Esto a través del SIS. El régimen subsidiado lo paga solamente el Estado y esto a través del SIS solamente. Entonces, esto obliga pues a los prestadores de la atención de salud, llámese clínicas, hospitales, ¿no? A una estandarización de intervenciones, ¿no? Para ello tiene que involucrar diversos sistemas, el sistema informático, el sistema de acreditación, cómo es que identificas a la persona, a un petitorio único, ¿no? Para hacer diferentes pedidos, y sistema de control de prestaciones, ¿no? Cómo es que se va haciendo las atenciones a las personas. El sistema de identificación único, que ya hemos visto que es el DNI, se ha establecido una guía práctica de clínicas únicas para el PEAS. Hay también intercambio de servicio entre estas, ¿no? Los mecanismos de pago, cómo se van a efectuar, el petitorio de farmacia único y compras corporativas, intercambio de prestaciones, todo coordinado, y la compra-venta de servicios, ¿no? Plan esencial de aseguramiento en salud. Vamos a ver un pequeño cuadro, ¿no? Pero también no está muy lejano en la realidad, en la actualidad, ¿no? Tenemos la estructura del costo total del PEAS, ¿no? Ya hemos dicho que el PEAS es el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud. Entonces, hay un manejo clínico que se realiza del 100%, esto representa un 46%, ¿no? Después estamos en un 20% de servicio diagnóstico, un 15% de promoción y prevención y un 19% de atención permanente, ¿no? En otros países, el tema de promoción y prevención y servicio diagnóstico es un porcentaje muchísimo mayor. Porque lo que se tiene que entender acá es que antes de que ocurra la enfermedad, mejor es prevenir y diagnosticar a tiempo, ¿no? No cuando tienes una enfermedad avanzada o cuando tuviste la oportunidad de poderte atender, pero tu seguro te dijo, como no tienes diagnosticada la enfermedad, no te puedo atender. Y yo lo considero un graso error. Bueno, no soy un experto en la materia, pero es mi opinión de usuario, ¿no? Creo que sería más fácil, ¿qué cosa es más fácil? Curar a una persona a tiempo y gastar menos plata, o agarrar a una persona con enfermedad ya declarada, con enfermedad avanzada en el cuerpo, y hacer un tratamiento a veces permanente, de por vida, o de repente también la expectativa de vida de la persona se ve reducida al máximo, ¿no? Hay niveles de atención, ¿no? 1, 2, 3, tres niveles de atención. Población sana, hay condiciones gineco-obstétricas, condiciones pediátricas, son los que se manejan en los diferentes niveles, que es lo que hemos visto hace un ratito, ¿ya? Esto para mí no es muy relevante. Plan esencial de aseguramiento en salud PEAS. Este es algo parecido a esto de acá, pero trasladado a un cuadrito, ¿no? Vamos a ver acá.
Acá hablan consulta externa, hospitalización y por emergencia. Son los tres tipos de atención que se brindan. Ahora, en la población sana, ¿no? Tenemos acá lo que está con check, consulta externa, hospitalización y emergencia, ¿no? Para recién nacido sano. Para el niño sano, consulta externa. Adolescente sano, y adulto mayor sano, también mantiene la consulta externa. Y así sucesivamente ustedes van a ir viendo, de acuerdo a los niveles, ¿no? Van a ir viendo qué tipo de atención se va brindando, ¿no? Por ejemplo, en el punto 2, óbito fetal, que es la muerte del feto, tiene la consulta externa, la hospitalización y la emergencia, ¿no? Óbito fetal quiere decir la muerte del feto, ¿no? Dentro del útero, dentro de la matriz de la madre. Y así están los demás. Todo lo que está con check es lo que tiene cobertura o lo que pertenece a este plan esencial de aseguramiento en salud llamado PEAS. Es cuestión de que ustedes lo miren, lo chequeen, vean los checks que tienen incluidos, ¿no? Hablan de temas de condiciones neoplásicas, temas de cáncer, ¿no? El tema de condiciones pediátricas, condiciones obstétricas y ginecológicas y la población sana, ¿no? Supuestamente en teoría no tiene enfermedades. Y la de condiciones transmisibles, ¿no? Infecciones del aparato respiratorio, infecciones del aparato genitourinario y de transmisión sexual y otro tipo de infecciones, ¿no? Condiciones no transmisibles también, que son el tema de la salud mental, ¿no? Condiciones crónicas y degenerativas, tenemos ahí lo que es todo el asma, ¿no? Diabetes, epilepsia, Parkinson, etcétera. Y otro tipo de condiciones agudas también no transmisibles que continúa, ¿no? Vamos a ver las características de los seguros sociales y seguros privados de salud, ¿no? La competencia en el seguro social normalmente no compite, ¿no? Es un aparato del Estado, es una atención que da el Estado. En los privados sí, compiten tanto en precio, en cobertura y en calidad, ¿no? El plan de beneficios en los sociales es único. En cambio, los privados tienen diversidad de planes. El financiamiento en las entidades sociales o en los seguros sociales es un financiamiento público mediante la contribución de impuestos, subsidios cruzados a la población, ¿no? Y los privados resultan del pago de las primas y participaciones, ¿no? Las primas, los deducibles, los copagos y los gastos no cubiertos. ¿Cómo se hace la afiliación en el Seguro Social? Es cerrada obligatoria, clientela cautiva, ¿no? Y no selecciona a los usuarios, o sea, no dice este que está enfermo, no lo acepto y este sí. Privados es voluntaria, porque solamente que tiene dinero se puede acoger a ella, de libre afiliación, cualquiera lo puede hacer. También ellos hacen práctica de selección adversa, ¿no? Porque al que está enfermo con una enfermedad grave prefieren no recibirlo, tienden a concentrarse en personas con mayores ingresos y menor riesgo, ¿no? O sea, aquel que gana más plata y tiene una mejor salud. La cobertura en los sociales tiende a ser amplia, ¿no? En los privados es focalizada porque se centra en un determinado grupo socioeconómico, ¿no? El lucro en los sociales no tiene fin de lucro, en cambio los privados obviamente que sí, porque son empresas y las empresas se deben a sus accionistas. Un mapa del sistema de salud en el Perú, ¿no? Tenemos el sector público y el sector privado. Vamos a ver el público primeramente. El sector público tiene las fuentes que son el gobierno y los empleadores, ¿no? Esa es la fuente de sus ingresos. Los fondos van al MINSA, a las fuerzas policiales. MINSA tiene también SIS, salud, ¿no? Y los proveedores de estos servicios son los hospitales, institutos, clínicas y centros de salud del MINSA, hospitales, policlínicos y centros médicos de las Fuerzas Armadas, y hospitales, institutos, policlínicos y centros de salud de salud. ¿Cuáles son los beneficiarios de estos servicios? Del MINSA la población pobre y o no asegurada. De las Fuerzas Armadas y Policiales son los militares, policías y sus dependientes. Y de salud son los trabajadores formales y sus dependientes. En el privado, las fuentes son los hogares y los particulares, porque de ahí viene la plata, ¿no?
Los fondos lo manejan el EPS, los seguros privados y alguna organización social civil, ¿no? Los proveedores son las clínicas, consultorios y farmacias con fines de lucro. En los particulares, prestadores sin fines de lucro. Y beneficiarios es la población con capacidad de pago de sus dependientes y población en general. ¿Qué cosa es el seguro de salud? ¿No? El seguro de salud. También está llamado como seguro de gastos médicos o seguro de enfermedad, ¿no? En verdad, es uno de los negocios más importantes en la actualidad en la industria del seguro. Lamentablemente, se ha visto en estos 2 últimos años muy golpeada la siniestralidad por el tema del COVID, ¿no? La pandemia. Como ya les he reiterado, se los he comentado en un momento, las empresas de seguros, mediante sus EPS, tomaron la decisión acertada de atender de manera liberal una exclusión que se tenía, que era la pandemia. Toda pandemia estaba excluida. Sin embargo, se tomó la decisión de parte de esta de manera consensuada de atender este tipo, ¿no?, de pandemia llamado COVID-19. Entonces, para mí fue un acierto, ¿no? A pesar de que se coludieron, hicieron una serie de cosas y cobraban, pues, precios estratosféricos, ¿no? Pero también hubo su tema en la parte social, ¿no? En las atenciones del MINSA y de salud, donde se hicieron manejos, también para poder otorgar una capacidad de acceder a una cama UCI, ¿no? Cobraban dinero por lo bajo, lamentablemente, ¿no? Entonces, vamos a entender, enfermedad, ¿qué cosa es? Se entiende aquella alteración de nuestra salud, ¿no? Ya sea por una situación patológica, ¿no? Un mal funcionamiento de los órganos o alguna parte del cuerpo, que sucede en contra de la voluntad del asegurado y que ha sido debidamente probada por un médico. O sea que hay un diagnóstico, ¿no? Que tiene una enfermedad, que sufre una parálisis, que está con una enfermedad de insuficiencia renal, ¿no? De repente le da diabetes, etcétera, ¿no? Y por accidente también te cubre, ¿no? Entonces, el accidente es toda aquella lesión corporal que sufre una persona asegurada, directa, ¿no?, e independientemente de cualquier otra causa, por una acción súbita, violenta y fortuita, imprevista y que es ajena también a su voluntad, ¿no? Acá no se cubren las lesiones que son autoinferidas, ¿ya? ¿Cuáles son los seguros de salud en el Perú, no? Tenemos de salud o programas potestativos, ¿no? Hay programas de autoseguro que son cerrados, ¿no? Hay a veces entidades que mediante un pago de una cuota mensual, ¿no? Atienden determinados diagnósticos, ¿no? Y de repente hay parte de una población que los considera valiosos y se puede inscribir. Entonces, está sostenido por una especie de mutualidad, ¿no? El aporte de todos los asociados. Luego tenemos las compañías de seguros y las EPS, que son las entidades prestadoras de servicios de salud, y de los programas de medicina prepagada, ¿no? Que también es otra variedad, ¿no?, de servicio de salud que se otorga en el mercado, que son específicos y o generales. ¿Cuáles son las modalidades de seguro de salud, ¿no? El seguro de salud tiene una indemnización diaria por hospitalización, ¿ya? Tiene la cobertura de hospitalización, la de gastos médicos mayores, ¿no? También indemnización por intervenciones quirúrgicas y un plan completo de seguro de salud que te cubre a nivel nacional e internacional con crédito y reembolso o solo crédito. Después tenemos los gastos hospitalarios, gastos ambulatorios, ¿no? Hospitalarios obviamente los que tienes tú que hacer una estadía en el hospital, los ambulatorios cuando te vas a atender en una consulta externa, ¿no? Gastos de emergencia y medidas y accidentales, transporte por evacuación, incluye lo que es las ambulancias, ¿no? Maternidad, natales, pérdidas, partos, sepelio,
y gastos específicos como es el tema odontológico, oftalmológico y quiropráctico. Hay hasta 3 modalidades de sumas aseguradas en el seguro de salud. Tenemos la indemnización máxima anual por persona, la indemnización máxima anual por enfermedad y la indemnización máxima de por vida, que ya sería un tema vitalicio. ¿Cómo es que manejan los seguros privados de salud, ¿no? Las compañías de seguros, ¿no? Obviamente, ellos manejan la información de una suscripción, tienen que efectuar un control de costos, ¿no? Hacen una selección de sus proveedores, hay un costo de adquisición para el servicio y un costo de operación, ¿no? ¿Qué cosa buscan estas empresas o seguros privados, ¿no? Obviamente la rentabilidad y la creación de valor para aquellas personas que valoren, ¿no? Esa creación de valor que está dando determinada clínica, ¿no? ¿Cómo es la suscripción? ¿Cuáles son las condiciones o las consideraciones especiales para poder suscribir? Se utiliza una declaración de salud donde se especifica de manera clara y precisa las enfermedades que se entenderán como preexistencias, ¿no? Y que podrían originar la no cobertura del seguro. Por eso es importante leer siempre las declaraciones de salud. Hacer que el formulario de salud, ¿no? O declaración de salud sea llenado por el propio asegurado de su puño y letra y deberá ser firmado por este. En el evento que el asegurado declare alguna de las enfermedades consideradas como preexistencias, la compañía tiene que pronunciarse e informar al asegurado respecto a la aceptación o no de la cobertura, en alguno de los términos siguientes. Lo acepta con exclusiones, lo acepta sin restricciones o rechaza la solicitud. ¿Cuáles son las principales exclusiones en este seguro? Tenemos el tratamiento del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, llamada SIDA, ¿no? La cirugía plástica y o estética para condiciones preexistentes o para fines de embellecimiento, gastos relacionados directa e indirectamente con la gestación y maternidad, tratamiento de fertilización o inseminación artificial, lesiones o enfermedades y consecuencias de violencia de origen congénito, enfermedades psiquiátricas y sus tratamientos, suicidio o intento de suicidio, accidentes sufridos en estado de embriaguez o drogadicción, según lo establecido por las normas legales, o conduciendo un vehículo sin la respectiva licencia de conducir. Los accidentes de trabajo cubiertos por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, SSTR, según Decreto Supremo 003 del 98, o la norma legal que lo sustituye. Gastos relacionados con transfusiones, sangre, plasma, trasplante de órganos, hemofilia, acupuntura, cámara hiperbárica, homeopatía y medicina alternativa en general. Medicamentos en etapa de experimentación o estudio o de valor científico no demostrado. Prótesis quirúrgicas y no quirúrgicas, endoprótesis, tales como stent, injertos arteriales sintéticos y otros similares, válvulas cardíacas, marcapasos, aparatos auditivos. Todos los servicios, tratamientos o gastos efectuados en lugares ajenos a la clínica, sean estos por enfermedad o accidente, así como los cuidados particulares de enfermera o consultas médicas a domicilio. Los psicotrópicos como ansiolíticos, antidepresivos, hipnóticos y otros similares, vitaminas, interferón, hormonas especiales, tales como de crecimiento, gonadotrópicos como eritropoyetina, Lupron, etc. Tratamientos odontológicos tales como endodoncias, periodontitis, ortodoncia, gingivitis, prognatismo, cirugía en encías, quistes dentales. Operaciones o tratamientos para corrección de defectos de visión, lentes de contacto, lentes intraculares, monturas y cristales. Gasto de sepelio, si el fallecimiento se produce por cualquier situación, consecuentemente, de los casos que no incluye el programa indicados en esta cláusula. Los accidentes como consecuencia de prácticas y o carreras de automovilismo, escalamiento de montaña, parapente, vuelo libre, práctica hípica, cacería mayor y puente. Las consecuencias de guerra internacional o civil, insurrección, rebelión, ¿no?
eventos catastróficos ocasionados por fenómenos de naturaleza, así como enfermedades epidémicas que sean declaradas por la autoridad competente. Esta es la exclusión que yo les indicaba, que fue soslayada por las compañías de seguro. ¿Cómo es la distribución de las primas, no? La prima para cubrir el riesgo, ¿no? Varía de un 65 a un 70%. Y esto involucra los riesgos regulares y también los riesgos catastróficos. Los gastos de adquisición representan de un 10 a un 15%, los gastos de administración un 15% y la utilidad esperada es del 5%. Bueno, le vuelvo a repetir, esto es en el papel, ¿no? Porque cuando tú vas a las clínicas, te das cuenta que la utilidad que tienen pues ahí es muchísimo más, ¿no? Tendencia en los gastos médicos, ¿no? ¿Por qué es que a veces suben, ¿no? Ahí tenemos una gran razón, la que ha subido, pues, en estos 2 años, como consecuencia de esta enfermedad, de la COVID-19, los gastos médicos se han elevado muchísimo. Siempre existe una inflación médica, ¿no? Hay cambios en la composición de las personas, ¿no? Hay nuevas tecnologías, nuevas enfermedades como el COVID-19, obviamente también nuevos tratamientos, y el seguimiento y coordinación de enfermedades crónicas catastróficas, ¿no? Hay mecanismos de pago que normalmente las clínicas utilizan mucho, ¿no? Y tiene que ver, ¿no? Con riesgo que asume o el financiador o el prestador, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que buscan, ¿no? ¿Cuáles son los efectos previsibles? Ustedes van a ver acá un cuadrito, ¿no? Dice pago por servicio, concepto, se paga por el servicio desagregado. ¿Cuál es el incentivo económico? Maximiza el acto médico. ¿Cuáles son los riesgos del financiador? ¿Cuáles son los efectos previsibles? No prevención, inducción a la demanda, alta tecnología y calidad, discriminación de tarifas y desigualdad en la atención, ¿no? Luego tenemos capital, concepto, se paga por afiliación. El incentivo económico maximiza la afiliación y minimiza los costos de atención médica, el riesgo del prestador, y los efectos previsibles es la prevención, derivación y selección de riesgos, ¿no? Y así sucesivamente ustedes van a ir viendo costo paciente mes, paquete hospitalario, por salario, por estancia hospitalaria, pago por presupuesto y pago por ingreso hospitalario. Acá hay una serie de puntos que hablan de un supuesto éxito para una entidad, ¿no? Prestadora de salud privada, ¿no? Que tenga un sistema de información financiera actualizado, sistema de gestión, ¿no? Un sistema de prestación integrado, o sea, que no esté desfasado, que no esté una cosa por allá, otra cosa por otro lado, ¿no? La gestión de utilización, o sea, utilizar al máximo todos los activos que tengas a disponibilidad, siempre haciendo un control de calidad, ¿no? Sobre todas las funciones y los productos y servicios que se ofrecen, la mayor cantidad de sistemas automatizados y que sean flexibles, ¿no? A veces la automatización trae inflexibilidad, infraestructura adecuada, ¿no? Que tengan redes, módulos, ¿no? Que tengan una buena cobertura geográfica. Algunos están dedicados pues a atender determinados sectores de la población, ¿no? Económicamente activa, ¿no? Capacitación y competencia, los recursos humanos, buenos profesionales, ¿no? De la salud, doctores, doctoras, especialistas, y suficiencia de reservas, ¿no? O sea, toda entidad siempre debe contar con reservas para eventualidades, ¿no? La liquidación de siniestros, ¿cuál es el procedimiento administrativo, no? Lo primero que se verifica es la identidad del contratante, ¿no? ¿Cuál ha sido el inicio de cobertura del paciente? ¿Cuáles son las condiciones generales y particulares? Y si está al día en los pagos de la prima del seguro, ¿no? Liquidación de siniestros, el procedimiento técnico, ¿no? Existen diversos tipos de siniestros, ¿no? Por hospitalización se aplica el siguiente criterio, ¿no? Que se trate de un establecimiento de salud autorizado, que la duración de la hospitalización no sea excesiva, que la tarifa aplicada corresponda a la tarifa pactada. Hay tarifas de atención.
que no hayan sido facturados gastos indebidos, teléfono, revistas, televisión, video, arreglos florales, etc. Que la hospitalización no sea motivada por una enfermedad preexistente. En caso de derivación al extranjero, la hospitalización no haya sido posible realizarla localmente. El sistema más eficaz para controlar los tratamientos hospitalarios se adquiere por medio de la preautorización mediante una carta de garantía, que sabemos que es el instrumento que funciona mayormente, ¿no? En este sistema se obliga al asegurado o al proveedor de contactar con la compañía de seguros rápidamente en casos de urgencias o antes de que ingrese el asegurado al hospital. Las preautorizaciones se pueden limitar a un tiempo definido y prolongarlas, si el estado de salud del paciente así lo requiere. Siniestros por cirugía. Adicionalmente, a lo mencionado bajo siniestros por hospitalización, se aplicarán los siguientes criterios. Que la operación no esté excluida de la cobertura, por ejemplo, cirugía estética, reconstructiva experimental, cambio de sexo, etc. Que no haya sido objetada por otro especialista, con una segunda opinión, y que no haya sido efectuada durante el plazo de carencia, ¿no? Ustedes saben que al tomar un seguro de salud hay un plazo de carencia. Me parece que son 3 meses, me parece, ¿no? Siniestros por tratamiento ambulatorio. Se tienen que aplicar los siguientes criterios, ¿no? Que se trate de un médico diplomado y reconocido por la autoridad sanitaria competente. Que no se trate de una enfermedad preexistente. Que no sean facturados gastos indebidos, por ejemplo, visita anulada sin previo aviso, gastos de explotación del consultorio, médico no autorizado o medicamentos no autorizados, asesores médicos no amparados por la póliza, etc. Y que no se trate de un simple chequeo de rutina o de un requisito de selección para otro seguro. El procedimiento operativo, en lo que es a crédito, se verifica atención en la red de proveedores, ¿no? La cobertura de gastos médicos, se realiza auditoría médica, la verificación de tarifas, también la cobertura de enfermedad, la revisión de la historial clínica y la liquidación del siniestro. El de reembolso, identidad del paciente, la cobertura de los gastos médicos, que es la auditoría médica, la efectúa, cobertura de la enfermedad, tarifas máximas a reconocerse y la liquidación del siniestro. ¿Cuál es la fórmula de indemnización, ¿no? Tenemos los gastos presentados menos los gastos no cubiertos, por ejemplo, televisión, papel higiénico, colonia, ¿no? Deducibles es lo que tú tienes que pagar, ¿no? Sabes que de repente tienes un deducible en una enfermedad determinada, una atención determinada, y el copago, ¿no? Que también le dicen coaseguro, pero es llamado realmente copago, ¿ya? Que efectúa también, lo hace participar al asegurado en la atención, ¿no? Entonces, del total de gastos presentados se deducen los gastos no cubiertos, los deducibles y los copagos, y al final queda la indemnización. ¿Se puede evitar el fraude en ese tipo de seguros? Sí se puede evitar, ¿no? Lo puede hacer el corredor y el analista de siniestros de la compañía de seguros, ¿no? Asimismo, a las recomendaciones dadas anteriormente, se debe estar alerta en los siguientes temas puntuales y en cada caso. Ocultamiento de información, información falsa o incompleta de la historia clínica, suplantación del asegurado, exceso de gastos y complicidad con médicos involucrados, ¿no? En más de una oportunidad, por el tema de reembolsos, algunas compañías de seguros o EPS han detectado, ¿no? Que había complicidad del paciente con el médico tratante, ¿no? Quien diagnosticaba y daba medicinas, ¿no? Como si fuese, pues, palomitas de maíz, ¿no? Entonces, siempre va a haber un riesgo de fraude en los seguros. Ok, con esto estamos concluyendo lo relacionado a el tema de salud. En la siguiente clase continuaremos con lo que es el seguro de vida y el SOA, ¿ya? ¿Alguna consulta hasta acá, estimados alumnos Sami y Jimmy, al respecto? Todo No, claro, profe, profesor. todavía. Muchas gracias. ¿Sí? Ok, chicos, ya nos estamos viendo pasado mañana. Cuídense mucho.